Vamos a iniciar recapitulando lo que vimos la clase anterior. Estuvimos nosotros revisando revolución industrial. No se olviden, este es un retroalimentación de la clase anterior. Vamos, ayúdenme. ¿De qué se trató la revolución industrial? ¿Qué se acuerdan? Sí, rápidamente, ¿qué se acuerdan de la revolución industrial? ¿Qué anotaron en su cuaderno? ¿Qué tienen? ¿Qué datos pusieron? A ver, veamos. Veamos. Sobre el cambio social, eso, Lisa. Ya, bueno. Entonces aquí se da un cambio. Gracias, Luis. El carácter social. ¿Qué más? Hay un cambio económico principalmente, tecnológico. Gracias. Opinen, den sus puntos de vista. Sin miedo a equivocarse, den sus puntos de vista, lo que recuerden de lo que hayan puesto. Entonces, principalmente es un cambio, y si hablamos de qué tipo de cambio, hablamos de su carácter social, económico y tecnológico, principalmente. Vimos dos revoluciones industriales, la primera revolución y la segunda revolución industrial. ¿Cuáles eran los factores principales de estas dos revoluciones? ¿Qué podemos nosotros recordar de la primera revolución industrial? Vamos con la primera revolución industrial. ¿Qué recuerdan? A ver, voy preguntando yo entonces. La primera revolución industrial se centró en la utilización del carbón y la máquina de vapor. Invento principal que cambia la economía, el invento tecnológico de la máquina a vapor. Muy bien. ¿Qué más recordamos? No se olviden que este cambio revolucionario de la máquina a vapor y la invención del motor externo, del motor a vapor, es el cambio fundamental que se da en la primera revolución industrial y que genera todo un proceso de cambio de perspectiva. Años en los que se dio la revolución industrial, la primera. Siglo XVIII, Lisa. Estamos hablando del siglo XVIII, mitad del siglo XVIII, aproximadamente 1750, hasta siglo XIX, mitad del siglo XIX, 1850 aproximadamente. Aproximadamente el video que nosotros observamos decía 1840, porque en 1850 ya se da el salto a la segunda revolución industrial. Por ese hecho nada más el video manifiesta esta consideración. ¿Qué más podemos nosotros puntualizar? Elementos que se priorizaron, si nosotros hablamos de la máquina a vapor en cuanto al transporte. Dos inventos fundamentales. ¿Cuáles eran estos? ¿Y quiénes eran los inventores de estas maquinarias? El barco a vapor y el ferrocarril. El barco a vapor y el ferrocarril. El barco a vapor, ¿alguien recuerda de quién era este invento? Vámonos por acá. A ver, del vapor, el barco a vapor de... Barco, vapor, de Robert Fulton. Y la máquina del ferrocarril de George Stephenson. No se olviden, más allá de los elementos, sí es importante tener en cultura general y en perspectiva los elementos que se han venido dando en esta visión de la revolución industrial, que han cambiado toda la perspectiva, toda la visión del mundo que conocíamos. Stephenson, ferrocarril.
El ferrocarril cambia la visión y la tecnificación cambia la perspectiva del comercio. Se da un cambio social porque también el video hablaba de un cambio en cuestiones sociales e introduce dos clases sociales en la primera revolución industrial. Ya vamos a ver si nos quedó claro tal vez eso. Y en cuanto al barco a vapor, de a la perspectiva de cambio que se da para llevar los alimentos, para llevar la producción y todos la manufactura también, es importante el transporte que se generó, el avance de la máquina a vapor, que fue la utilización del carbón como elemento principal. Bien. Aquí el video nos hablaba de dos clases sociales que se van manifestando desde la Revolución Industrial. ¿Alguien recuerda cuáles eran esas clases sociales? Estas clases sociales que se manifestaban desde la primera Revolución Industrial. Tal vez alguien recuerde. Hablaba de la burguesía y el proletariado. ¿Qué entendíamos por burguesía? ¿Qué se les viene a la mente con burguesía? ¿Qué es la burguesía? ¿Y qué es el proletariado? Si no nos queda claro, ahí está el internet, ahí está el diccionario. Vamos revisando. ¿Qué se entiende por esto? Es muy importante que ustedes comprendan estos conceptos que son propios de Marx y que nosotros iremos puntualizando, porque la siguiente clase vamos a ir visualizando el origen y principio de la escuela clásica. Para llegar a la escuela clásica, tenemos que ver los procesos de unificación y estas perspectivas están basadas o tienen su inicio en la visión de la Revolución Industrial. Por lo tanto, es fundamental comprender estos conceptos. ¿Alguien encontró en internet qué es burguesía? Se definía a las personas que estaban en la clase media, en la mediana y media alta, mientras que el proletariado, por lo que leí, era algo contrario. Bueno, hablamos de la clase media alta. En realidad, Marx delimita, este pensador alemán, dice, solo hay dos clases sociales. Burgueses, que son los que tienen o son dueños de la producción, que son dueños de la maquinaria, y los proletarios, que principalmente los podríamos llamar como trabajadores. La burguesía inicia con la consideración de los comerciantes. Cuando se da la Revolución Francesa, después de la Revolución Francesa, los impulsores principales de la Revolución Francesa es el pueblo. Pero dentro de ese pueblo, los ideólogos y todas estas perspectivas son aquellos comerciantes, de aquella burguesía que van haciendo. ¿Qué hablamos principalmente? De los dueños de las empresas. Que es, tal vez, puede decirse una clase media alta en la actualidad, pero en esa época eran todos los que tenían la producción, la maquinaria. Por lo tanto, ellos tenían y ellos no. ¿Sí? Y aquí viene dándose una consideración, un análisis que nosotros estaremos visualizando en cuestiones de cambio social y también económico. La economía va a depender de esta perspectiva y aquí nace lo que es propiamente la consideración del capitalismo. Eso es lo que hemos visualizado en cuanto a la primera revolución industrial. Segunda revolución industrial, años de la segunda revolución industrial o época. Antes de continuar, perdón. Países que intervienen en la primera revolución industrial, los más importantes. ¿Cuáles eran estos países que... Inglaterra. Inglaterra, el primer país, ¿sí? Inglaterra. Inglaterra es el primer país que ingresa a esta consideración de la revolución industrial y hablamos de dos también importantes, Alemania y los Estados Unidos al final. También está Rusia, están demás países. No se olviden de esto, sobre todo Inglaterra. ¿Y por qué manifiesto esto? Porque Alemania
y los Estados Unidos serán los países que gobiernen o lideren la consideración de la segunda revolución industrial. Hablamos principalmente de mediados del siglo XIX, entre 1850, aquí es donde inicia, por eso les decía que dentro de esta perspectiva, 1840, como dice el video, está bien. 1850 inicia esta consideración hasta aproximadamente 1950. Hablamos de, podríamos poner esta consideración o podríamos poner simplemente siglo XX. ¿Por qué razón? Porque hay todavía la utilización de los elementos de la segunda revolución industrial dentro de todo el siglo XX. ¿Cuáles son los elementos principales de la revolución industrial, de la segunda revolución industrial? ¿Qué cambia la matriz productiva? ¿La inserción de qué? La electricidad y el petróleo. La electricidad y el petróleo. Se da un cambio de la matriz productiva y sobre todo de la matriz energética, de la energía, de las fuentes de energía. Ese es el cambio principal de las revoluciones. Si yo preguntara cuál es el elemento fundamental que cambia para que se dé la revolución industrial, se cambia principalmente las fuentes de energía. Esto genera la visión principal de lo que es la revolución industrial. Un cambio fundamental en las fuentes de energía. ¿Cómo vamos a generar? ¿Cuáles son los inventos más importantes que recuerdan de la segunda revolución industrial? ¿Cuáles son las innovaciones de esta revolución? ¿Nos acordamos? ¿No nos acordamos? ¿Cuáles eran las innovaciones principales de la segunda revolución industrial? El telégrafo. Una, en cuestiones de comunicación, el telégrafo. ¿Qué más? El avión. El avión todavía sí, pero todavía con ese avance no, pero estamos bien con los hermanos Wright, con el inicio de la aviación, podríamos poner más que esta perspectiva, el inicio de la aviación, también en cuestiones de transporte, como la aviación que va a comenzar desde la invención de los hermanos Wright. Muy bien, ¿qué más? El transporte. Motor de combustión interna. El motor de combustión interna. Aquí hay un cambio y acuérdense, el motor en la primera revolución industrial es externo. Motores gigantescos que funcionan con vapor. Son externos a la maquinaria. En cambio, el motor de combustión interna hace un cambio fundamental. También no se olviden la cuestión de la utilización de la electricidad. ¿En qué elementos se utilizaron principalmente la electricidad en un principio? Aunque está también en la perspectiva de la comunicación. No se olviden de la invención del foco, de la bombilla eléctrica, el alambrado público. No se olviden también la utilización en cuestiones ya como la comunicación, como el radio de Guillermo Marconi. Y algo que no debe olvidársenos, que es propio de la segunda revolución industrial, que se ha venido dando tal vez desde la consideración de la primera. Esto no olvidarse, por favor, la consideración de la producción en cadena. O la producción secuencial. ¿Por qué es importante esta consideración? Porque a partir de la producción en cadena se va a dar una serie de elementos que pasarán a una visión tal vez más global de la realidad hasta la invención o la aplicación del Internet que nos permite tener una visión de la globalización, que es ya propiamente una tercera revolución industrial.
Eso es lo que hemos visto en la clase anterior y cerramos observando las ferias internacionales, como la Feria Futurama de 1939, donde se mostraban todas estas invenciones. Ese era el objetivo de estas ferias. ¿Alguien dudas, preguntas, inquietudes? Tema sencillo que hemos puntualizado con un video en la clase anterior. ¿Nadie preguntas, dudas? Bien, mañana vamos a cerrar la temática que plantearemos el día de hoy, observando un video sobre el Círculo de Viena. Por ahora vamos a introducir. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Los procesos de unificación europea. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Principalmente visualizar cómo se ha venido dando la unificación en Europa. ¿Y por qué es importante? El objetivo de la clase de historia es tratar de comprender cómo estos hechos históricos, que los podemos tener en cualquier libro, podemos ver un video, cómo estos procesos inciden directamente en la visión, en la perspectiva de la realidad. Hay dos unificaciones importantes y vamos a ver la unificación alemana y la italiana. ¿Dónde inicia la unificación alemana? Tras la derrota definitiva de Napoleón, cuando cae Napoleón Bonaparte, y para no perdernos dentro de esta perspectiva, les voy a dejar el link del video que necesito que ustedes revisen sobre Napoleón, que es importante que ustedes tengan una visión de Napoleón. ¿Cuál va a ser entonces el trabajo para el día de mañana? Resumir, pero obviamente no les estoy pidiendo un resumen extenso ni nada por el estilo, sino sacar ideas por medio de un organizador de lo que se pueda observar en el video sobre Napoleón. Ahí está el link. Por favor, cópienlo, guárdenlo y saquen ideas principales de quién fue Napoleón Bonaparte y por qué es importante esta consideración. Vamos nosotros a visualizar puntos importantes de esta unificación alemana que se da desde la derrota y la caída de Napoleón. Cuando Napoleón cae, comienza a darse un proceso importante. Después de la derrota definitiva en Waterloo de Napoleón, se da un proceso. Y este proceso, después de esta consideración, es el Congreso de Viena. Los embajadores de los estados europeos se reunieron a finales de 1814 y 1815. Viena, en este Congreso. Mañana vamos a observar cómo se dio o cómo se vino generando la división en el mapa. Vamos a ver un video que nos relata de una forma rápida los elementos de la fragmentación que se vino dando a partir de la caída de Napoleón. ¿Alguien tal vez alguna idea de Napoleón? Así rápidamente, antes de que observen el video. ¿Quién era Napoleón? ¿Cuál fue la perspectiva? No veo todavía el video, Licen, pues entonces no sé. Cualquier idea que tengan de Napoleón. ¿Nada? Fue un militar y estadista francés. Ya, pero eso no me dice mucho. Porque yo puedo decir quién fue Aristóteles, fue un filósofo griego. Pero no me dice mucho. ¿Algo más? ¿Algún otro dato de Napoleón? Algo así muy concreto. ¿Por qué fue importante Napoleón? Año de la Revolución Francesa. Lo hemos repetido un montón de veces. 1789. Después de la Revolución Francesa se da todo este proceso de independencia. Napoleón intenta unificar
todos los territorios y generar un nuevo imperio. Era un conquistador Napoleón, principalmente. De ahí un militar, estadista y demás consideraciones, pero sobre todo Napoleón intentaba unificar desde una visión conjunta, tratar de generar otro imperio. Cae Napoleón en esta perspectiva y comienza a darse un problema. ¿Qué hacemos con los territorios que no estaban divididos? ¿Cómo los dividimos? ¿Hasta dónde llegan las fronteras? Ese es el problema que se genera y por eso se da el Congreso de Viena. Ese es el objetivo del Congreso. Delimitar lo que pasa. ¿Cómo sucedió después de la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo sucedió después de la Segunda Guerra Mundial? Después de estas guerras, Europa tuvo que volver a dividir sus fronteras. Lo mismo sucedió después de la derrota definitiva de Napoleón. Así se creó la Confederación Germánica. Como les digo, ya vamos a observar los elementos que puntualizan la perspectiva de lo que es propiamente esta unificación, porque el momento que se da el Congreso de Viena sucede algo. Comienzan a delimitar los territorios. En la delimitación de los territorios, la Confederación Germánica, aun cuando existía, no se le dio énfasis. La Confederación Germánica es un conjunto de 39 estados. Y estos 39 estados fueron fragmentados en diferentes territorios, diferentes países. Aún así, la Confederación Germánica tuvo un impulso. ¿Qué quiere decir esto? Que no se desligó del todo. Y la Confederación Germánica, después de un proceso notable de unificación, degenerará, o mejor dicho, vendrá en lo que será el Imperio Alemán. Si nosotros nos damos cuenta, ¿qué sucede aquí? De la misma consideración, se da la Revolución Francesa, viene Napoleón, nuevamente se genera todo este proceso, hay una nueva revolución, se genera la liberación, se dividen los estados, las confederaciones, en este caso la Confederación Germánica, trata de unificar, logra unificar y volvemos otra vez a los imperios. Es decir, que Europa es un vaivén entre el Imperio Romano, posteriormente la liberación de este imperio, la división del territorio, se dan los imperios, mejor dicho, las monarquías como España, Inglaterra, Francia. Estas monarquías comienzan a decaer, se da la Revolución Francesa, Inglaterra en el siglo XVII cae, la perspectiva del rey como el único que tenía el poder. Inglaterra comienza a tener otra perspectiva, aun cuando sigue siendo una monarquía, pero el pueblo tiene mayor posibilidad de votar, de elegir. Se da la Revolución Francesa, caen todos estos medios monárquicos, en Francia se les corta las cabezas a los gobernantes, a los reyes y demás, y vuelve Napoleón. Napoleón viene, se genera otra vez un imperio. Proceso complejo, largo, se le derrota a Napoleón, cae en Waterloo, y también se genera esta nueva Revolución Francesa, y se genera el Congreso de Viena en 1814. En 1814 se divide el territorio, Europa se fragmenta, se generan estos 39 estados en Alemania, ya vamos a ver las 7 divisiones también en la península itálica, los 7 estados independientes, pero se genera un nuevo proceso. Tenemos que unificar Europa, no podemos tener territorios separados. Y como no podemos tener estos territorios separados, se da esta unificación. La unificación alemana hace que se dé en 1871, finalmente, el Imperio Alemán. Vamos a ir puntualizando los elementos que están detrás, pero esto es principalmente lo que estamos nosotros observando, que tiene que quedar en mente. Después de la unificación italiana, que veremos mañana, y el Círculo de Viena, directamente la siguiente clase pasamos al origen y principios de la escuela clásica. Es verdad, este tema es algo cortito, pero nos permite tener una visión de lo que Europa ha sido. ¿Cómo ha venido siendo Europa en el tiempo? Si nosotros vemos,
Va de la monarquía, del imperio, hacia la libertad, constantemente en una especie de subida y bajada. Por eso es que, si nosotros nos preguntamos en la actualidad, ¿por qué siguen teniendo reyes? ¿Por qué Inglaterra tiene reina? ¿Por qué España tiene rey? Es por este vaivén que siempre ha tenido Europa entre mantener la monarquía, mantener los imperios y tratar de liberarse. De cierta forma, nos permite comprender críticamente cómo estos procesos se han venido dando y se siguen dando. Hasta la actualidad tenemos una Unión Europea que tiene esta misma visión de unificación. ¿Pero qué sucedió? El Reino Unido se separa. Tal vez tengamos un proceso parecido al que sucedió en la época de los procesos de unificación, en la caída de Napoleón. Entonces hay que ser conscientes de estos procesos históricos. Con eso terminamos, chicos.